de Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 43 se declara aprobada. El acta de la sesión 44 queda a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, el señor prosecretario nos dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. La cuenta de la sesión 55 de 11 de agosto de 2026 es la siguiente. Oficio del Senado por el cual comunica que aprobado en los mismos términos que esta Cámara el proyecto iniciado en mensaje que extiende vigencia y aumenta cobertura de la Ley número 21.748 y modifica normas que indica. Oficio del Senado por el cual comunica que aprobado en los mismos términos que esta Cámara el proyecto iniciado en mensaje que modifica la Ley número 21.805 que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y otros cuerpos normativos que indica. Informe de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad recaído en el proyecto iniciado en moción que establece mecanismos biométricos alternativos para la autentificación de adultos mayores y personas con discapacidad. Oficio de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, por el cual pone en conocimiento de la Sala que, de conformidad al artículo 18 del Reglamento de la Corporación, ha determinado archivar los proyectos de ley iniciados en mociones senatoriales que se indican. Oficio de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, por el cual pone en conocimiento de la Sala que, de conformidad al artículo 18 del Reglamento de la Corporación, ha determinado archivar los proyectos de ley iniciados en mensajes presidenciales que se indican. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González Don Mauro, Orrego, Charper, Leiva, Araya Don Cristián, Araya Don Jaime, Beltrán y Basaletti, y de las diputadas señoras Osandón Doña Jimena y Navellán, que autoriza al presidente de la República para recompensar a quienes aporten antecedentes útiles para la investigación y sanción de delitos vinculados al crimen organizado. Comunicación de la diputada Yomans, mediante la cual propone medidas para fortalecer la eficiencia, la transparencia y la deliberación informada del trabajo legislativo. Oficio del presidente de la Cámara de Diputados, por el cual informa instrucciones relativas a la solicitud de informe y antecedentes específicos a los organismos y entidades a que se refieren los artículos 9 y 9A de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Eso es todo, presidente. Sobre la cuenta del diputado Winter, presidente. Sobre la cuenta, diputado Winter. Muchas gracias, presidente. En el número 8 de la cuenta hay un oficio del presidente de la Cámara sobre una solicitud que yo hice acerca de una situación que ocurrió en la Comisión de Relaciones Exteriores, en donde el presidente de la comisión me impidió que fuera la comisión la que realizara un oficio solicitando información al gobierno por la investigación penal que se hace en este momento en Hungría respecto de la Political Network of Values, institución que fue presidida por el presidente Kast durante el periodo comprendido de la investigación. El presidente de la comisión decidió que no íbamos a votar porque le pareció que el contenido de mi oficio no era pertinente respecto de la comisión, cosa que obviamente no tenía ninguna relación con el reglamento, y el mismo secretario de la comisión le estableció que cuando un Diputado, tiene un minuto adicional. En el informe se establece con toda claridad que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores no cumplió el reglamento al darle una valoración a mi oficio, decidiendo que él tenía la última palabra respecto de la interpretación del reglamento y que por lo tanto podía decidir unilateral y arbitrariamente que no se iba a realizar la votación de ese oficio. Pido, presidente, que este informe que hace la Secretaría, en donde nos da la razón, sea remitido a todas las comisiones y ojalá que sea leído por los secretarios de las comisiones o los presidentes, como tengan a bien, para que no vuelva a ocurrir esta situación. No importa, pero... Muchas gracias, diputado. La mesa tomará
las providencias del caso. Sobre la cuenta. Sobre la cuenta. Cerrada la cuenta. Asuntos de la cuenta. ¿Tiene algo? No. Esta sesión tiene por finalidad analizar de manera pública las medidas preventivas de mitigación y la entrega de ayudas tempranas, así como las acciones de recuperación y la reconstrucción de las zonas afectadas y el apoyo destinado a las familias damnificadas, adoptadas por el Ejecutivo frente al sistema frontal que afectó gravemente a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, de Santiago, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía y los ríos del país el pasado mes de julio y principios de agosto. A esta sesión han sido citados el ministro del Interior, señor Claudio Alvarado, la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora María Jesús Wolf, y el viceministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, señor Luis de Grange, y la ministra de Energía, señora Jimena Rincón. De conformidad con el artículo de los comités parlamentarios, les recuerdo que en esta sesión especial solo se podrá presentar un proyecto de resolución durante los primeros 30 minutos de la sesión, el que debe ser patrocinado por el respectivo jefe o jefa de bancada. Se recuerda a su vez que, en virtud de lo acordado por los comités parlamentarios, en caso de suspensión o fracaso de la sesión por falta de quórum, se procederá a la multa de un 2% y un 4% de la dieta bruta parlamentaria respectivamente a los diputados solicitantes de esta sesión que no se encuentren presentes al momento de la suspensión o fracaso, sin que los pareos constituyan justificación para dicha ausencia. Para el resto del debate de esta sesión, los comités parlamentarios podrán hacer uso de la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de las salas de sesión. El tiempo previo corresponderá a los comités del Frente Amplio y del Partido Comunista, para lo cual se ofrece la palabra Hasta por 7 minutos y medio. La diputada hasta por 7 minutos y 30 segundos Tello a la diputada Carolina Tello. y luego a la diputada Natalia Castillo. Aprovechamos de darle la bienvenida al ministro Claudio Alvarado, también al ministro Luis de Grange y a la ministra María Jesús Wolf. Diputada Tello tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La lluvia terminó, sí, pero en la región de Coquimbo la emergencia aún no termina, presidente. De hecho, se anuncia un nuevo frente a partir de mañana. Y creo que esta sesión especial tiene que servir precisamente para eso, para distinguir entre aquello que era imposible evitar efectivamente y aquello que falló porque nuestro territorio no estaba lo suficientemente preparado. Porque sabíamos que venía un sistema frontal de enorme intensidad. Hubo alertas, COGRID, planes de contingencia y despliegue preventivo. Sin embargo, cuando comenzó a llover, fallaron simultáneamente el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, los caminos y la conectividad de localidades completas, varias de ellas que todavía no retornan a la normalidad. Pero eso hoy no basta con enumerar lo que se hizo simplemente, presidente. Tenemos que hablar de lo que falló. Los servicios básicos, una región que quedó completamente frágil. Partamos por los servicios básicos, señor presidente. En el momento más crítico, 44 sistemas sanitarios rurales quedaron fuera de operación, afectando a más de 22.000 personas, presidente. Sí, 22.000 personas. Al 26 de julio, el MOP informaba que 82.384 hogares ya habían recuperado el agua y que fue necesario disponer 264 puntos alternativos de distribución.
Con la electricidad, presidente, ocurrió lo mismo. Las interrupciones alcanzaron las 15 comunas de mi región y afectaron hasta 57.000 clientes. Y en telecomunicaciones, 377 antenas estuvieron desconectadas. Hablamos de familias que en plena catástrofe podían quedar simultáneamente sin agua, sin luz y sin posibilidad de comunicarse. Y frente a esa realidad hay una decisión del gobierno que cuesta entender. Hoy el Ejecutivo acaba de recurrir al Tribunal Constitucional contra el artículo 31 de la megareforma, que obliga a las concesiones de electricidad, servicios sanitarios y gas a reconectar gratuitamente y sin pago previo a usuarios residenciales. Y las pymes de la zona en estado de catástrofe también, que se encuentran desconectados por deudas. El argumento es que estarían fuera de las ideas matrices del proyecto, presidente. Fuera de las ideas matrices de un proyecto que el gobierno llamó para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social de nuestro país. Que vayan a Coquimbo, presidente, y le expliquen a una familia que perdió su casa, que quedó sin agua o sin luz, que no debe ser reconectada simplemente porque arrastraba una deuda. Este gobierno, presidente, habla mucho de humanidad y empatía. Pero esa humanidad también tiene que existir para quienes lo perdieron todo y necesitan recuperar esos servicios básicos. Respecto de los caminos y localidades aisladas, presidente, el MOP llegó a recortar 42 cortes de ruta en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa, producto de quebradas, crecidas de esteros y remociones en masa. En pleno desarrollo de la emergencia se reportaban 46 localidades aisladas, presidente, con Barbalá, Río Hurtado, Montepatria, Punitaqui, Illapel, Salamanca y numerosos sectores rurales quedaron con enormes dificultades para entrar o para salir a sus casas. Y aquí hay que entender algo, presidente. Cuando se corta un camino rural, no se corta simplemente una ruta. Se corta la llegada de una ambulancia, el abastecimiento, la reparación de la electricidad. Se corta la llegada de una cuadrilla de telecomunicaciones y, peor aún, se corta la posibilidad de evacuar y salvar vidas. Por eso necesitamos saber cuáles son esos caminos que tendrán definitivamente una solución y cuáles simplemente quedarán con un parche hasta el próximo invierno, presidente. Respecto de la pesca artesanal, por cierto, acá hay que detenerse un momento porque desde los primeros días recibimos llamados desesperados de nuestras caletas. También hubo caletas completamente aisladas. La Federación de Pescadores llegó a identificar alrededor de 14 caletas sin conectividad en algún momento, la mayoría en la provincia de Limarí, sin posibilidad de sacar sus productos ni recibir con normalidad sus servicios básicos, agua, alimentos, medicamentos y otros insumos también. Y cuando finalmente se comenzó a levantar el catastro, apareciendo daños en infraestructura pesquera, embarcaciones, áreas de manejo, motores, equipos, por cierto, artes de pesca. También se detectaron daños en sistemas de cultivos de ostiones, por ejemplo en Tongoy, y pérdidas en cultivos de piure en Guayacán, además de la necesidad de evaluar los efectos ambientales, por cierto, sobre bancos naturales y otros recursos bentónicos, presidente. Esto es grave. Porque para un pescador, una pescadora artesanal, una persona que realiza actividades conexas, perder un motor o artes de pesca no significa simplemente perder un objeto, significa quedarse sin la posibilidad de trabajar. Y una caleta aislada no puede comercializar sus productos, presidente, por eso. Es que han sido los propios organizaciones de pescadores quienes, con su propio trabajo y autogestión, han podido despejar sus caminos y volver a trabajar con mucha dificultad. Sin embargo, el Ejecutivo aún no anuncia un plan especial de recuperación para las caletas en nuestro país, que es lo urgente. El enrolamiento de caminos, por cierto, porque eso también afecta a la pequeña minería en nuestra región y lo sabemos. Por tanto, necesitamos que esto sea definitivamente, que se le dé una respuesta. Presidente, necesitamos reconstruir mejor. Necesitamos un plan regional de infraestructura crítica, respaldo energético para nuestros sistemas sanitarios rurales, mayor resiliencia en las redes eléctricas y de telecomunicaciones, soluciones definitivas para caminos, puentes, accesos rurales, reconstrucción y reparación efectiva de muchas viviendas afectadas.
apoyo directo para la pesca artesanal, la agricultura familiar campesina, crianceros y, por cierto, productores pisqueros de nuestra región. Esta es una cuestión muy importante para el patrimonio también de nuestro distrito. El monitoreo público y permanente de nuestros ríos, esteros y faenas mineras durante las emergencias, presidente. Porque sí, la lluvia paró mientras tanto, puede volver mañana, muy probablemente, pero todavía hay familias intentando ponerse de pie. Y el éxito de la respuesta del Estado, presidente, no se va a medir por cuántos anuncios realizamos durante la emergencia, sino que por algo mucho más sencillo, por cuánto tiempo demoramos en devolverle a cada familia de nuestra región su casa, su camino, agua y la posibilidad de volver a trabajar, de estar de manera segura en sus casas, sin riesgos de no poder evacuar porque no les llega una alerta SAE en los tiempos que corresponde. He dicho, muchas gracias. Tatiana Urrutia. Diputada Tatiana Urrutia. ¿Reglamento? Sí, reglamento. Gracias, presidente. Estas sesiones son, después de una discusión en la comisión, son para hablarle a los ministros. Y durante 7 minutos los ministros no han escuchado y han estado hablando con diputados del oficialismo. Les pediría también que si se desgasta y hay un informe, esta comisión en particular está hecha para ustedes, ministro, y pasaron 7 minutos y creo que no tomaron atención a lo que la diputada Tello ha dicho. Muchas gracias, presidente. Perfecto, diputada. El tiempo del resto de los 15 minutos del tiempo previo tiene la palabra la diputada Natalia Castillo. Antes de darle la palabra a la diputada Natalie Castillo, saludamos a la concejala de Olmué, Beatriz Apablaza, quien nos visita con su hijo Eilan Hidalgo, quien ha venido a vivir un día como diputado y admira nuestra labor y sueña con un futuro ser parte de esta corporación. Invitados por el diputado Javier Olivares. Le damos la cordial bienvenida al futuro diputado que nos visita el día de hoy. Continuando con la orden, se ofrece la palabra hasta por 7 minutos 30 segundos a la diputada Natalie Castillo. Gracias, presidente. Han pasado varias semanas desde que los sistemas frontales golpearon de distintas maneras a diversas regiones del país, pero con especial fuerza a las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Las cifras dan cuenta de la magnitud de esta tragedia. 13 personas fallecidas, 14.000 damnificadas y en el momento más crítico, más de 63.000 personas aisladas en todo Chile. 40.000 de ellas estaban solamente en la región de Coquimbo. Casi 2 de cada 3 personas estaban aisladas en nuestra región. Y hoy tenemos una situación que debiera encender todas las alertas. La emergencia anterior todavía no termina y ya comienza un nuevo sistema frontal. Siguen familias esperando respuestas, crianceros esperando ayuda, caminos sin recuperarse plenamente, pescadoras y pescadores sin normalizar sus faenas, pequeños productores intentando ponerse de pie. Lo que se avisora, presidente, es un futuro difícil y una grave situación económica, inestabilidad económica va a sufrir y serán siempre los mismos quienes menos tienen. Entonces, la pregunta por su intermedio, presidente, es inevitable al gobierno. ¿Por qué no estuvieron a la altura? ¿Estamos realmente mejor preparados que hace 3 semanas para enfrentar lo que hoy viene? Porque los fenómenos climatológicos pueden ser inevitables. Lo que no es inevitable es que el Estado vuelva a llegar tarde y a ser negligentes y a tener tanta indolencia como hoy día hemos visto en la testera de la Cámara del sector del Ejecutivo. Un ejemplo, ayer martes, imagínense, a semanas de la catástrofe, vinieron a esta Cámara de Diputadas y Diputados del Consejo Regional Campesino de Coquimbo, representantes de las comunidades agrícolas, de crianceros y de crianceras. Y lo que vinieron a denunciar, insisto, a semanas de la catástrofe es: numerosos crianceros aún no reciben forraje comprometido por parte de INDAP, que han perdido parte importante de sus animales, que hay cabras que han mal parido producto de las condiciones extremas que dejó el sistema frontal y que todavía existen familias rurales con graves dificultades de conectividad y acceso a servicios públicos. Lo más grave, que hay familias que no pudieron realizar de manera oportuna las fichas FIBE porque estaban aisladas y simplemente no tenían cómo trasladarse para efectuar el trámite. Es decir, quienes más necesitaban al Estado fueron muchas veces quienes más tuvieron dificultad a acceder a él. Hemos recorrido las localidades afectadas, hemos llegado a sectores aislados. A mí no me consta que esto lo haya hecho el gobierno en horas prudentes, porque los servicios seguían
cortados y como sabemos la ayuda estatal simplemente no llegó o sigue llegando a medias tintas o resolvió, y lo quiero decir, la empresa privada. Conversamos con familias damnificadas, crianceros que perdieron animales, trabajadores que no pueden llegar a sus espacios laborales, incluso en las conurbaciones. Los APR, Sistemas Sanitarios de Agua Potable Rural, siguen sin el suministro y comunidades que tuvieron que organizarse a solas mientras esperaban alguna respuesta de este gobierno. Y eso no es solo triste por las vidas humanas que se perdieron, las graves pérdidas materiales, también porque esta catástrofe vuelve a demostrar una realidad grave, triste y profunda. La lluvia cae para todos, ¿no? Pero la catástrofe no golpea por igual. Pone en evidencia la pobreza con su peor cara y donde la indolencia de las autoridades se hizo presente, y eso no lo pueden negar. Es cosa de ver los recortes de prensa, ¿no? Donde hubo una ministra jugando a arreglar el tendido eléctrico mientras seguían miles y miles sufriendo de cortes o llorando a sus seres queridos. Eso, señores y señoras, es indolencia. Insisto, los fenómenos climáticos ponen en evidencia la pobreza y cuando esto llega tarde, el Estado, el gobierno, sea el que sea, las desigualdades se profundizan. Otro tema importante, que tanto hablan, ¿no?, de que les importa la educación y a los niños y niñas de Chile. Los estudiantes hoy tienen establecimientos afectados, especialmente escuelas rurales y públicas. Esas de que muchos hablan para segregar a los estudiantes, pero que parecen ser olvidadas al momento de invertir en infraestructura. Es el propio ministro de Educación, o el Ministerio de Educación, que reconoció que estaba identificando distintos niveles de afectación en los establecimientos educacionales afectados. Pero obviamente no hay nada concreto para poder saber cuándo van a haber estas reestructuraciones o van a existir reposiciones. Cuando una escuela rural queda aislada, presidente, su camino se corta, se queda sin agua potable, no solamente se suspenden las clases, también puede verse interrumpida la alimentación diaria de niñas, niños y adolescentes. Y hoy, quiero decirlo, fue las juventudes voluntariadas, las ollas comunes comunitarias quienes se hicieron cargo de esa alimentación y tampoco fue el gobierno. Emergencia agrícola. Tuvo que ser el gremio agroindustrial de la región de Coquimbo para advertir al gobierno que no todo estaba tan impeque o tan impecable como lo señaló el ministro Campos, de que hay forraje, claro, hay forraje, pero ¿de qué sirve si ya los animales murieron y llegaron tarde? Y además, mucha de esta ayuda obviamente funciona porque han sido los mismos voluntariados o también de empresas privadas que han llegado a los territorios y eso lo ha dicho claramente el Consejo Regional Campesino de la región de Coquimbo. Y la prevención comienza cuando nuevamente sigue la lluvia y esperamos que en esta oportunidad puedan darnos respuestas. Creemos que es necesario hablar de reconstrucción y las respuestas de este gobierno. Sabemos que es mucha la información, pero también la ansiedad. A lo mejor, presidente, sería bueno que las personas que vienen a representar al Ejecutivo pusieran oído, ¿no? Porque si no, no estarían acá o fácilmente pueden ir a una cafetería a conversar. Y esto yo creo que es importante, porque necesitamos un plan de reconstrucción para la región de Coquimbo. Y lo más triste, quizás, para aquellas personas que están sufriendo realmente lo que sucedió con esta catástrofe, vuelve a venir de este gobierno. Se habla de solidaridad privada y de donaciones, y lo vimos en la cadena nacional, pero permítame decirle, las donaciones pueden colaborar, pero jamás pueden reemplazar la responsabilidad del Estado. Reconstruir viviendas, caminos, escuelas, sistemas de agua potable rural y recuperar los medios de subsistencia de las familias damnificadas es una responsabilidad pública, no de la solidaridad del pueblo de Chile, no es una Teletón. Esto es reconstrucción de un lugar donde fue afectado. Y también resulta francamente incomprensible que además el gobierno presente una medida como la que vimos hoy día en redes sociales para las familias afectadas con la posibilidad de obtener mayores créditos empeñando sus joyas en la tía rica. Diputadas y diputados, esa es una burla. Una familia pierde una vivienda, sus animales, sus herramientas, su fuente laboral y la respuesta es decirle que empeñe lo poco que le queda. ¿Qué va a empeñar una familia que no tiene joyas? ¿Qué empeña el criancero que perdió sus animales? ¿Qué empeña el pescador que lleva semanas sin poder trabajar? Las familias damnificadas necesitan reconstrucción, no más deudas. Necesitan un Estado presente, no una casa de empeño. Nuestro borde costero evidentemente no puede quedar afuera y por eso creo necesario y queremos emplazar también al gobierno que deben dejar de correr detrás de las emergencias. Si sabíamos que venían quebradas, que se activaron, ¿por qué no hicieron nada para poder realizar un plan a priori? Entonces, presidente, yo creo que en esta situación hay situaciones vitales que no pueden seguir ocurriendo.
Y fiscalizar no es obstaculizar, como se nos ha dicho, fiscalizar es nuestra obligación constitucional. Y tampoco quiero que se le pida resiliencia a la gente, quiero que se le dé soluciones. Necesitamos prevención, respuesta durante y construcción o reconstrucción después. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Ignacio Urcuyu. Muchas gracias, señor presidente. Aquí se ha tratado de instalar un relato, que el Estado llegó tarde. Los hechos dicen otra cosa. 6 días bastaron para que el estado de excepción en Coquimbo y el del Huasco. 8 días bastaron para pagar la primera nómina del bono de recuperación. 2 visitas presidenciales en terreno, no de foto. La delegación presidencial y los seremis de Atacama, ambos las 24 horas en terreno, desde el primer día. Eso no es demora, eso es un Estado desplegado. Lo que tuvimos, señor presidente, fue un presidente fuerte y preparado, con respuestas claras, no ambiguas. Un gobierno que primero previno y se preparó ante lo que venía y que después estuvo y ayudó a quienes más lo necesitaban. Y gracias a esa preparación, hoy no estamos lamentando una tragedia mayor de la que pudo haber sido. Y en ese despliegue, reconocer algo que esta sala no siempre agradece como corresponde. Nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. El Hospital de Campaña en Ovalle, 2 jefes de la Defensa Nacional coordinando el territorio, Carabineros y nuestra Policía de Investigaciones sosteniendo el orden. Ahí estuvieron, como siempre están, cada vez que Chile los necesita. Y lo hacen aunque la extrema izquierda, cada vez que pueda, insista en denostarlas. Nosotros no. Nosotros les agradecemos con la misma convicción con que ellos sirven. Hay algo que esta sala no puede olvidar. La última vez que Chile enfrentó una catástrofe de esta magnitud, gobernaba la ultraizquierda. Los incendios del Biobío hace apenas unos meses. Y fue el propio presidente Boric quien tuvo que salir a la prensa a admitir lentitud, mientras sus propios alcaldes denunciaban el abandono del Estado. La ultraizquierda gobernó su última emergencia reaccionando al daño ya hecho, pidiendo perdón cuando ya era tarde. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Carolina Cucumides. Señor presidente, quiero poner el foco en la situación de la región de O'Higgins y en particular del distrito 16. Nuestras comunas rurales donde este sistema frontal volvió a demostrar la fragilidad de nuestra infraestructura y las dificultades que enfrentan muchas de nuestras familias para mantenerse conectadas, no solo caminos, sino conectividad digital. En O'Higgins se registraron afectaciones en la infraestructura pública, como en establecimientos educacionales en San Pedro de Alcántara, o la infraestructura vial que día a día vemos como estamos llenos de baches, hoyos, o como eventos, como quieran llamarle, que generan accidentes, llantazos que afectan a las familias en sus bolsillos día a día. Cambiar neumáticos para una familia es muchas veces un gran costo. Cuando los caminos y vías estructurantes y caminos rurales están tan dañados, se requiere un plan de reactivación vial real y no parches como lo que se están haciendo hoy día, que duran si es que hasta la próxima lluvia. Quiero destacar especialmente la situación en La Estrella, el sector del Guindo. La crecida del estero provocó la interrupción de la ruta I-158, dejando 8 familias aisladas. También se registraron afectaciones en la ruta I-156 y en la I-270, en la carretera I-90 y la carretera de la Fruta. Podría seguir largamente, pero particularmente grave ha sido la situación de los sectores El Pigüelo y Quebrada la Virgen, donde el sistema frontal destrozó el vadente acceso, dejando durante semanas a familias completamente aisladas. Muchas gracias, diputada Cucumides. A continuación tiene la palabra la diputada Priscila Castillo. Presidenta, en nuestra región del Maule, cada invierno vemos como familias, caminos y especialmente nuestros agricultores deben comenzar nuevamente el difícil proceso de recuperación. Cuando un agricultor pierde su producción, no solo pierde la cosecha, pierde el esfuerzo de todo el año y también
ve comprometido el sustento de su familia. Por ello, solicitamos al Gobierno adoptar medidas concretas y oportunas para apoyar a los agricultores de nuestra región. En primer lugar, realizar un catastro regional que permita dimensionar con precisión los daños y focalizar las ayudas. En segundo lugar, implementar un bono extraordinario de recuperación que permita a los pequeños y medianos agricultores volver a producir. Y finalmente, establecer un protocolo nacional que garantice la continuidad de las telecomunicaciones durante las emergencias, porque cuando las comunicaciones fallan, también se dificulta la coordinación de los equipos de emergencia y se dejan las comunidades más aisladas e inseguras. Esperamos que el Ejecutivo acoja esta solicitud. Nuestra región y el país necesitan una respuesta rápida, oportuna y eficaz. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputada Castillo. A continuación tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán. Muchas gracias, presidenta. La realidad que enfrentaron cientos de familias de la región de la Araucanía que represento es enorme. Angol fue una de las comunas más damnificadas en toda la Araucanía, con más de 1.100 personas y 290 personas con viviendas con daño mayor. Sectores como Santa Teresita, La Roca, Arbolada y Los Ríos han sido realmente devastados. La comuna de Lumaco, 3.200 personas permanecieron aisladas. Perquenco registra 2.600. ¿Para qué decir la comuna de Lonquimay, que hoy está prácticamente con nieve en todos los sectores? Por eso, lo más que pido a los señores ministros, por su intermedio, señora presidenta, es agilizar al máximo las ayudas para las personas que más lo requieren, que más lo necesitan. Reitero, la comuna de Lumaco, la comuna de Lonquimay, Curacautín y Angol, que requieren urgente poder cambiar su vivienda, entregar subsidios y ayudar a las familias que más lo necesitan. Votaré a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Beltrán. A continuación tiene la palabra el diputado Eric Grons. Gracias, presidente. Lo que vivimos en la región de Coquimbo fue una lluvia, no fue una lluvia más. Ya fue una catástrofe que no veíamos hace más de 5 décadas. Estamos hablando más de 50 años. Vimos activarse quebrada, arrastrando árboles, vivienda, camino, enseres y más, hasta llegar al borde costero. Ojo con eso, ministro y presidente. En el borde costero, desde el Faro hacia la playa Changa en Coquimbo, recursos propios de la municipalidad. Hablé con Daniela Norambuena, la alcaldesa, y ella, de su bolsillo de la municipalidad, está limpiando la playa. Ojo con eso. Valle del Elqui, mi tierra, donde yo vivo, los crianceros, tenemos incomunicado la conectividad con la Villa Larrayán del puente, estamos hablando desde La Serena al Valle del Elqui. No hay conectividad. Hay un puente en reemplazo que se llama un pueblo Pelícana. ¿Ya? Ahí hay camiones que pasan, pero solamente aguanta 10 toneladas. Cosa que me ha preocupado muchísimo, como el Quino. ¿Por qué motivo? Porque hay camiones de 30 toneladas que tienen que exportar las mandarinas. Están con el tema de los cítricos ahora, desde Pisco Elqui, Montegrande, Cochiguá, hacia La Serena. No pueden pasar. Tenemos también los pescadores. Me reuní el día sábado, porque trabajo también los sábados, con Jorge Cabrera, presidente de la Federación de la Caleta Los Pescadores La Higuera. Está desesperado. Los dejaron afuera, son por a lo menos, estamos hablando de 681 pescadores que quedaron sin el bono FIBE. Muy preocupado por ello, me están viendo en este minuto también. Tenemos Limarí, Centinela, localidades de Manquehue, totalmente incomunicados, aún aislados. Tenemos también el problema con Aguas del Valle, con la CGE. También me reuní con ellos, totalmente ineficientes, ¿cierto? No tuvieron tiempo de respuesta y tuvimos por a lo menos 3 localidades sin luz y sin agua durante 11 días. 11 días, ministro, presidente. Las compañías, donde la numerosidad de gente es bastante mayor, estamos hablando de 120.000 habitantes. Ahí está Islón, donde les pegó muy fuerte, le afectó muchísimo, ministro. Usted estuvo conmigo ahí también. Entonces, preocupante. Bueno, sin comentarios, seguimos.
la región de Coquimbo no necesita la burocracia, necesita flexibilidad, recursos, y no el 2027, necesitamos los recursos ahora ya. No podemos seguir con esto, recuperar lo que costó toda una vida adquirir para la gente, ya no es necesario solamente con su bono FIBE, no recuperarán absolutamente nada y no harán nada. Como Partido Nacional Libertario creemos en un Estado limitado, pero jamás en un Estado ausente frente a una catástrofe. Diputado, se acabó el tiempo lamentablemente. A continuación tiene la palabra el diputado Bernardo Salinas. Gracias, presidenta. Primero quiero hacer una reflexión. Un drama humano como este no son para discursos panfletarios. En primer lugar, esto es un drama humano que tenemos que empatizar todo en esta sala. Aquí no hay diferencia política cuando la gente se nos muere. Primero, el homenaje a todos los fallecidos y a sus familiares que perdieron las víctimas en la región de Coquimbo, que fue terrible, de cuales algunos yo lo conocía. Pero quiero en esta oportunidad presentar dos cosas que son importantes. Una de ellas es que efectivamente, ministro, me recuerda cuando estuvimos en la Comisión de Obras Públicas, cuando le dije la región de Coquimbo es la que tiene mayor quebradas y quebradillas de Chile. Y no tenemos un plan de emergencia con la capacidad que teníamos que tener para un evento de esta magnitud, que era inusual de los ríos atmosféricos, etcétera. Sin embargo, demostró, y esto lo quiero hacer un punto político, por favor, es el conocimiento que tenemos de nuestra región. Y por tanto nosotros lo decíamos, y efectivamente no estuvimos con la capacidad que deberíamos haber tenido para una cosa como esta. Pero yo quiero particularmente, ministro, por ese medio, presidenta, dos cosas importantes. Revisar las concesiones de Aguas del Valle y de SG, porque efectivamente no cumplieron la normativa y las concesiones las cuales fueron adquiridas. La capacidad de respuesta fue lenta, fue no solamente lenta, sino que ineficiente, y además no tenía un plan de emergencia para colocar estanque para poder abastecer a los sectores más populosos de la región de Coquimbo. Por tanto, le pido, ministro, presidenta, por su intermedio, revisar las concesiones. Por otro lado, la empresa de telefonía no fueron capaces de hoy día de mantener los respaldos en las torres para poder las antenas para poder tener, ¿no es cierto?, la telefonía que fue tan importante y tan relevante, por ejemplo, para rescatar a la gente que estaba arriba de los árboles, arriba de las casas, a muchas de ellas a orillas del río, a orillas de quebrada, y era importante tener los sistemas de comunicación satelital o, digamos, de telefonía móvil, y no estaba en eso. Así que, por intermedio, ministro, por favor, le pido que podamos revisar eso. Y aprovechar de esto, quiero mandar un homenaje también a todas las familias, más de 5.000 familias en Cruz de Caña que hicieron resistencia, hay 2 fallecidos, y que hoy día no pueden limpiar sus caminos, los niños no pueden ir al colegio, no pueden, muchos de ellos se alimentan por la JUNAEF y no pueden llegar. Así que, ministro, por su intermedio, le pido la máxima celeridad, a lo menos en ese territorio que es Cruz de Caña. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Salinas. A continuación tiene la palabra la diputada Ailín Urquieta. Gracias, presidenta. Quiero concentrar mis preguntas en la región de Coquimbo. Una emergencia debe evaluarse en todas las etapas: mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Señor ministro Alvarado, en Coquimbo es evidente que los planes de reducción del riesgo de desastre y los planes de emergencia no fueron suficientes. ¿Se realizará una revisión técnica de cómo se condujo esta emergencia en nuestra región? ¿Cómo funcionaron los COGRID comunales, provinciales y regionales? ¿Cómo se articuló la información entre ellos? ¿Y cuál fue la responsabilidad técnica de Senapred? Porque tuvimos deficiencias en la preparación, problemas de coordinación durante la respuesta y lamentablemente personas fallecidas. Señor ministro de Granch, en la región de Coquimbo vimos puentes, caminos y badenes sobrepasados o inutilizados. ¿Se va a revisar por qué ocurrió esto y especialmente por qué todavía existen badenes en sectores rurales y en quebradas, cauces que generan aislamiento y que generan lluvias evidentes, con la necesidad de que sí existan puentes, infraestructuras permanentes y resilientes? Señora ministra Gold, ¿puede asegurar que en la región de Coquimbo el catastro de daños se realizará efectivamente también en todas las localidades rurales y aisladas, donde muchas veces estos levantamientos no llegan oportuna o simplemente no se realizan, dejando a familias damnificadas fuera de las ayudas y de la postergación y de la recuperación? Está de más decirlo. Señores ministros, les dejo esta interrogante porque en Coquimbo no basta con reconstruir lo que destruyó el temporal. Tenemos también la obligación de revisar qué falló, corregirlo y lograr que nuestra región esté mejor preparada para las próximas emergencias, porque se vienen nuevos sistemas y seguimos en las mismas condiciones.
Mis colegas dijeron, no hay agua, no hay luz y las empresas deben responder también, y esa sí que es responsabilidad del Estado para que revise y es la obligación de nosotros informarles. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Urquieta. A continuación, tiene la palabra la diputada Andrea Parra. Gracias, presidenta. Quienes venimos de regiones sabemos lo que significa una emergencia de este tipo, no solamente por la cifra de damnificados y los daños, sino también porque finalmente son familias que ven entrar el agua a sus casas, caminos que quedan cortados, sectores rurales aislados y vecinos que pueden pasar horas, incluso días, esperando la reposición de los servicios básicos. Angol, Traiguén, Lumaco, Lonquimay y distintos sectores rurales que han estado bien invisibilizados. Son comunidades muy golpeadas y municipios que están además tratando de responder con los recursos que tenían disponibles. Lo primero es señalar que en el tema eléctrico necesitamos un trabajo más a largo plazo. Particularmente hay que preocuparse del tema de la transmisión. Hay muchos lugares que tienen solo una red de transmisión, se corta esa red y quedan ciudades completas sin aquello. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo en revisar la ley que tiene más de 40 años y que no está respondiendo de acuerdo a la situación que vemos hoy día. Recordar que quedar sin luz muchas veces significa también quedarse sin agua, sin calefacción, con problemas de comunicación, se corta el internet o incluso perdiendo los alimentos que se tenían guardados. No es posible que para dar la luz que se pueda dar perfectamente de manera remota, los sistemas también de telecomunicaciones no respondan porque se corta la luz y las antenas se quedan sin luz. Tienen que haber sistemas de respaldo que permitan dar la luz de manera remota y no que estén los equipos con un palito yendo a cada lugar a levantar, ¿no es cierto?, los switch y poder reponer la luz. Las empresas tienen una responsabilidad evidente y hay que preocuparse de aquello. Pero también quisiera tocar el tema de Senapred. Senapred tiene una institucionalidad que tiene capacidad de análisis de riesgo, pero creo que también hay que remirarla. Es importante que Senapred tenga una unidad que evalúe los riesgos y desastres, pero con tiempo, que pueda mirar con tranquilidad lo que pasa en cada comuna y de verdad prevenir los riesgos y no estar finalmente actuando sobre las emergencias que ya ocurran. Quiero también señalar que la primera autoridad que recurre a la ciudadanía es el municipio, pero muchos municipios ni siquiera cuentan con maquinaria que pueda de verdad ayudar a resolver. Por eso presentamos una solicitud de resolución para avanzar en un plan nacional de equipamiento y fortalecimiento municipal. Que tengan tolvas, que tengan motoniveladoras, que tengan maquinaria que les sirva para enfrentar la emergencia. Finalmente, también quisiera pedir muy sentidamente al Ministerio de Desarrollo Social se considere 2 bonos, no uno, porque hay personas que no van a poder volver a sus casas y necesitan un bono de arrendamiento y otras que requieren recuperar sus enseres. Las emergencias van a seguir ocurriendo y por lo tanto tenemos que estar más preparados para enfrentarlas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Parra. A continuación tiene la palabra el diputado Ignacio Achurra. Ministros, por su intermedio, presidenta, el 28 de julio, cuando Coquimbo tenía 15.000 personas aisladas, 13.000 damnificados y 6 fallecidos, ¿saben dónde estaba el presidente Kast? En Perú, en el cambio de mando de Keiko Fujimori. Podría ser perfectamente razonable, salvo porque entre 2023 y 2025 Kast exigió 5 veces que el presidente Boric regresara a Chile por emergencias. Pero el problema es mucho más grave que el doble estándar del presidente. Un gobierno se prueba en 2 cosas, su capacidad para responder en la catástrofe y su capacidad para preparar al país. Y estos temporales encendieron alarmas en ambas. Atacama y Coquimbo fueron la primera prueba real del autodenominado gobierno de emergencia y reprobó. La alcaldesa de La Serena, oficialista, denunció que el municipio estaba solo, que Senapred no informó oportunamente y que los recursos no llegaron a tiempo. Hoy siguen 5.000 viviendas dañadas y el MOP estima en $500 millones la reconstrucción. El temporal dejó 3 señales de alerta. Primero, graves deficiencias para coordinar al Estado, ministros desplegados sin coordinación con alcaldes, municipios fuera del COGRID y ayuda entrampada. Segundo, un Estado con menos recursos. Mientras aumentan las catástrofes y sus costos, este gobierno deja de recaudar miles de millones de dólares para beneficiar a los más ricos. Y tercero, un gobierno que relativiza el cambio climático cuando más necesitamos prepararnos para sus consecuencias. Hace apenas 3 meses,
El presidente Kast y el ministro Pouge relativizaban la importancia de los humedales. Hoy fueron los temporales, en verano serán los incendios. Pero si seguimos destruyendo humedales y construyendo sobre dunas, mientras debilitamos al Estado y relativizamos el cambio climático, estamos sembrando el desastre. Esta es la verdadera emergencia. Menos recursos, menos prevención, menos capacidad estatal. Un cóctel mortal para un país que enfrentará emergencias cada vez más duras. Es el enorme riesgo que enfrenta Chile con un gobierno que de emergencia hasta ahora solo tiene un buen y marquetero eslogan electoral. He dicho. Muchas gracias, diputado Achurra. A continuación tiene la palabra el diputado Francisco Crisóstomo. Presidenta, esta sesión especial debe entregarnos respuestas concretas. Con este sistema frontal hemos visto zonas afectadas tanto urbanas como sectores rurales. Familias hasta por 8 días sin electricidad, sin agua, comunidades aisladas y sin comunicación. Tuvimos que presionar para la declaración de emergencia agrícola en la región, la cual fue decretada hace un par de días. Lamentamos que el ministro de Agricultura no esté presente en esta sesión y el gran ausente en nuestra región. Pero todavía no existe un plan público de recuperación con recursos, responsables y plazos definidos. Necesitamos certezas, saber cuántos productores fueron afectados, cuántos kilómetros de caminos presentan daño y cuántas fichas alfa fueron ingresadas, aprobadas y financiadas. Muchos caminos dependen de las municipalidades. El gobierno regional le entregó maquinaria, pero necesitan material para que estos queden habilitados. ¿Quién financiará esos recursos? También existen obras gravemente afectadas, como el Puente del Valiente en San Fabián y el Alto Cultura en Quillón, por ejemplo. Y fue incomprensible que en plena alerta roja, con inundaciones, rutas cortadas y más de 5.000 personas afectadas, el delegado presencial autorizara un evento masivo con más de 2.000 asistentes en la tranca, en el cual se destruyó la carpa y pudimos haber lamentado un accidente fatal. Ñuble merece menos mesas de trabajo y sí un plan serio de mitigación, ayudas tempranas y recuperación. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Crisóstomo. A continuación tiene la palabra el diputado Álvaro Ortiz. Muchas gracias, Presidenta. Hoy quiero hablar con mucha claridad. En la provincia de Concepción no podemos seguir normalizando que cada temporal se transforme en una emergencia social y la respuesta del Estado llegue principalmente después de que las familias ya sufrieron las consecuencias. Los números son contundentes. El último informe de emergencia registra 14.929 personas afectadas en nuestra provincia, 337 damnificados, 6 personas albergadas, 6 personas aisladas y también se contabilizan 1.167 viviendas con daño menor, 216 con daño mayor y 7 viviendas destruidas. Hemos hecho lo necesario, hemos hecho lo suficiente en Penco, en Tomé, en San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén. Claramente no. La provincia de Concepción no necesita más respuestas improvisadas, necesita una política de Estado para enfrentar las emergencias climáticas. Nuestros vecinos merecen prevención, obras, recursos, merecen respuestas oportunas y sobre todo merecen no tener que perderlo todo para que el Estado recién se dé cuenta de que existe un problema. La prevención también es gobernar y la dignidad de nuestras familias no puede esperar el próximo temporal. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Ortiz. A continuación tiene la palabra la diputada Joana Pérez. Gracias, Presidenta. Saludo a los ministros. Valoro los discursos constructivos, pero encuentro miserable que se utilice este espacio para culpar a un gobierno de lo que es las emergencias y donde Biobío sí sabe de esa emergencia. Porque si tuviéramos que mirar hacia atrás diríamos que el expresidente Boric dejó inconcluso lo que fue Valparaíso y hay que hacerse cargo de esa reconstrucción fallida. Pero también tengo que decirlo, el 2023 también quedó inconcluso el trabajo en Arauco, o el Licantén también. Entonces, yo creo que hay que poner el foco en buscar solución. Nosotros sabemos de emergencia el terremoto 2010, la tormenta de fuego 2017, el 2023 y 2026. Y llega el minuto de revisar si nuestra institucionalidad sirve o no sirve. Y Senapred hoy día creo que necesita cambios sustanciales. Y eso yo invito, hemos tenido 3 o 4 comisiones investigadoras y seguimos igual. Ese es el llamado al gobierno. Y en mi región hoy día
hago un llamado a declarar emergencia agrícola, al INDAP en Alto Biobío, al apoyo a la pesca artesanal en INDESPA, y todo esto pasa por recursos. Y por eso el plan de reconstrucción. Y por eso el llamado, ¿cómo vamos a conseguir más recursos? Sí, muchas veces la oposición se opone. Así que hay mucho por hacer y espero que salgamos adelante. Muchas gracias, diputada Pérez. A continuación, tiene la palabra la diputada Sofía González. Gracias, presidenta. A quienes nos ha tocado enfrentar emergencias y catástrofes sabemos de la complejidad de las mismas, especialmente si son de esta magnitud. También sabemos que es natural que hayan situaciones imposibles de prever y que el foco principal siempre es salvar vidas y proteger a la población. Aquí el tema es que sucedió todo lo contrario, aun cuando el gobierno sabía lo que venía. Existían alertas, los expertos habían advertido la magnitud del sistema frontal, se sabía que venían lluvias y vientos extraordinarios y aún así llegaron tarde. 5 días demoraron en decretar un estado de catástrofe. El gobierno que nos hablaba de la experiencia y de la eficiencia demoró 5 días en utilizar una herramienta diseñada para enfrentar este tipo de situaciones. Herramienta que agiliza procesos, que libera recursos, herramienta que tiene por objetivo superar la burocracia. Mientras había comunidades aisladas en La Ligua, Petorca, Cabildo, Hijuelas, Nogales, por solo nombrar algunas, sin agua, sin luz, sin conexión telefónica y con miles de familias esperando. Y la demora no terminó ahí. Las comunidades rurales también tuvieron que esperar más de una semana para que se declarara la emergencia agrícola. El ministro ni siquiera estaba en Chile y la demora siguió. Miles de familias estuvieron hasta 7 días esperando la reposición del suministro eléctrico y la respuesta que tuvimos fue la solicitud de la ministra Rincón por su intermedio, presidenta, de que tuvieran paciencia. En vez de fiscalizar con fuerza a las empresas, en vez de exigir plazos claros de reposición y de desplegar todos los instrumentos del Estado para que el suministro volviera lo antes posible. Pero, ¿saben? Ya ni siquiera nos sorprende, una vez más protegiendo a las grandes empresas, como lo acaban de hacer en el Tribunal Constitucional, cuestionando el artículo que buscaba prohibir a las concesionarias cortar el suministro de servicios básicos por no pago a familias víctimas de los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío. Una vez más abandonaron a esas familias y buscaron una excusa para autoconvencerse de que es lo correcto. Por eso nos parece legítimo preguntar directamente por su intermedio y sobre todo qué autocrítica hacen y qué acciones tomarán para evitar llegar tarde otra vez la próxima emergencia. He dicho. Muchas gracias, diputada González. A continuación, tiene la palabra la diputada, el diputado Cristian Neira. Gracias, presidenta. Cuando una emergencia golpea a 10 regiones de Chile, desde Atacama hasta Los Ríos, este Congreso tiene el deber de fiscalizar. Y fiscalizar todo lo que ocurrió, no solamente aquello que resulte conveniente para construir una crítica política. Y los hechos muestran que frente a este sistema frontal, el gobierno actuó antes, durante y después de la emergencia. Antes de llegar a la fase más intensa del sistema frontal, el Ejecutivo declaró emergencia preventiva en 10 regiones. Activó los COGRIT regionales, desplegó autoridades en terreno y adoptó medidas como evacuaciones preventivas, suspensión de clases, cierre de rutas y pasos fronterizos, y preparación de los organismos de emergencia. No se esperó contar damnificados para comenzar a actuar. No vimos a un presidente llegando tarde y siendo increpado por los afectados. No vimos a un ministro de Vivienda decir que la reconstrucción no era su responsabilidad. Hoy vimos un Estado presente, a un gobierno presente y a un presidente presente. En la Araucanía tuvimos afectación de caminos, viviendas, conectividad y servicios básicos. Y vimos un Estado desplegado. Se aplicó la ficha FIDE, se movilizaron equipos públicos, maquinaria y recursos, se reforzó la capacidad sanitaria donde fue necesario y se utilizó al Ejército para labores de apoyo y distribución de ayuda humanitaria. Posteriormente, las regiones afectadas fueron declaradas zona de catástrofe. Hace una semana también se declaró emergencia agrícola en la Araucanía para ir en ayuda de la pequeña agricultura campesina. Hoy corresponde reconstruir viviendas, caminos y sistemas productivos, pero también reconstruir la confianza de los chilenos en que cuando enfrentan una emergencia, el Estado no los abandona. En esta tarea, señora presidenta, este gobierno, el gobierno del presidente Kast, cuenta con nuestro respaldo, porque se está haciendo la pega y la gente lo sabe. He dicho. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Neira. A continuación tiene la palabra el diputado Sebastián Cristofanini. Gracias, presidente, y por su intermedio aprovechar de saludar a los ministros presentes. Cuando ocurre una emergencia de esta magnitud, la responsabilidad de quienes estamos en política no es competir por quién formula la crítica más dura, sino preguntarnos algo más concreto. ¿Estuvo el Estado antes, durante y después? Los hechos permiten responder que sí. Antes. El trabajo partió hace meses. Al 12 de julio, antes del primer evento meteorológico, ya habían sesionado 368 COGRID comunales, provinciales y regionales. El 94,8% del país sesionó para prepararse antes del invierno. A eso se sumó la emergencia preventiva decretada desde Atacama a Los Ríos. Eso no es improvisación, eso es preparación. Durante. Suspensión de clases, albergues, evacuaciones preventivas y despliegues en terreno de policía, Fuerzas Armadas, bomberos y municipios. Y esto no lo digo de manera liviana. Yo mismo estuve en terreno, participé en un COGRID y fui testigo directo de cómo trabajan coordinadamente el nivel central, los municipios y los organismos de respuesta, tomando decisiones mientras la emergencia todavía estaba ocurriendo. Y alcaldes de uno y otro sector político me manifestaron personalmente la diferencia que existe hoy en preparación y organización. Cuando el reconocimiento viene desde ambas veredas, deja de ser un argumento de trinchera y pasa a ser un hecho. Y después, ya se entregaron casi 12.000 bonos de recuperación por cerca de 10.000 millones de pesos y se espera el pronto pago de 27.000 nuevos hogares beneficiarios. Y a las pymes se les postergó el pago de impuestos hasta el 30 de octubre, sin multas ni intereses en 49 comunas. Una cosa es fiscalizar, y hay que hacerlo, porque el catastro de viviendas debe acelerarse. Y otra muy distinta es desconocer lo que se hizo. Las familias que perdieron su vivienda no necesitan saber quién ganó el debate de esta tarde. Necesitan saber cuándo podrán recuperar su hogar, su trabajo y su tranquilidad. Y eso, hoy, el Estado y este gobierno sí están respondiendo. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cristofanini. A continuación, tiene la palabra el diputado Matías Fernández. Muchas gracias, presidenta. Escuchando las palabras por su intermedio de los diputados republicanos, me queda claro la minuta del antes, durante y después, ¿no es cierto? Clarito. El antes, lo dijimos todos, son eventos meteorológicos como nunca íbamos a ver. ¿Y cómo se prepararon? Peor que como cualquier gobierno se puede haber preparado. Porque no les quedó... Porque cuando les avisaron que en el sur iban a llover 300 milímetros en 48 horas, ¿sabes qué hicieron? Se fue al norte el presidente, se olvidó de lo que pasaba ahí, mientras Corral, Valdivia y La Unión se inundaban. Porque cuando en Coquimbo cayó el sistema frontal más complejo que ha caído en los últimos años y teniendo miles de personas damnificadas, se fue un cambio de mando en Perú y al mismo tiempo su Ministerio de Hacienda se prefirió privilegiar avanzar en una reforma tributaria que va en ayuda precisamente de sus amigos empresarios. Y hoy que necesitamos hablar de reconstrucción, las redes institucionales del gobierno piden una cucha a los ciudadanos. Una cucha, eso es indecencia, porque cuando se necesita articulación regional, ¿sabes qué hicieron? Aislaron selectivamente a los municipios en vez de trabajar unidos para poder enfrentar esta emergencia. Municipios, por cierto, que no tenían gente para hacer las fichas FIBE. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Ninguna. Tuvieron que los propios municipios que fueron aislados ayudar a los municipios que no tenían gente. El 5 de febrero, el presidente Kast dijo, en medio de los incendios, se necesita conocimiento en terreno. Me parece una audacia tremenda cuando no ha sido capaz de dar una respuesta y esconderse en sus ministros y en la minuta republicana para dar una respuesta a Chile. Lo que necesitamos hoy día es una interpelación política, pero que una interpelación política haga sentido para poder corregir los problemas que estamos viendo hoy día. Primero, municipios más fuertes y que sean integrados para estos eventos que se van a seguir repitiendo. Segundo, que el Ministerio de Transporte se haga cargo de la deficiencia que tenemos en conectividad en regiones y sectores aislados. Tercero, que el Ministerio de Hacienda se preocupe de poder facilitar a las instituciones subnacionales como los gobiernos regionales y municipios la bajada de recursos efectivos y que no se esté preocupando de ayudar a sus amigos empresarios antes de la ciudadanía que le pide y le exige respuestas y no solamente excusas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Fernández. A continuación tiene la palabra el diputado José Montalva. Gracias, presidenta. Demoró, pero el gobierno finalmente declaró la emergencia agrícola en la Araucanía. Ahora lo urgente es que los recursos lleguen directamente a la familia. No necesitamos inventar nada nuevo, ya existe el bolsillo familiar electrónico. Utilicemos esa fórmula para transferir recursos directamente a la cuenta RUT
de cada afectado agrícola y que sean ellos quienes deciden su prioridad: alimentos, cerco, forraje, medicina para animales. Que la burocracia no retrase la ayuda, no decidan por las familias. No hay mejor administrador de los recursos propios que uno mismo. La ayuda sirve cuando es oportuna. Cuando llega tarde, deja de ser ayuda. Y hoy día en la Araucanía está el miedo a que esta posible ayuda no llegue nunca. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Montalva. A continuación tiene la palabra la diputada Estefanía Geldres. A continuación, entonces, tiene la palabra la diputada Chiara Berchesi. Gracias, presidenta. Nunca se va a sacar una cuenta alegre ante una desgracia, pero doy fe que en este gobierno no hubo ninguna autoridad mirando la emergencia desde un escritorio. En la provincia de San Felipe, el delegado Caldera trabajó junto al Ceremi Bacera abordando situaciones como el desborde de canales y la afectación de la pequeña minería. Los equipos de la Ceremi Educación y Junaep también estuvieron desplegados coordinando la alimentación en los albergues. Estuvimos en Quillota junto a Christopher Newcomb y los equipos de INDAP levantando información sobre las pérdidas que estaban sufriendo los pequeños agricultores. Además, estuvimos en terreno visitando agricultores con el ministro Campos, quien estuvo en Hijuelas anunciando la emergencia agrícola. También estuvimos con la ministra Wolf en los albergues, en la zona de Quilpué, acompañando a los damnificados con la primera dama, con la alcaldesa, para llenar las fichas FIDE, en La Ligua con la ministra Rincón, el delegado y el Ceremi gestionando la reposición de poste, en Limache con el delegado Zancot, en el sector de Queronque, por los vecinos que estaban aislados. Con el ministro de Irán, ¿cierto?, puso un puente mecano para... Muchas gracias, diputada Berchesi. A continuación tiene la palabra la diputada Flor Contreras. Presidenta, quiero hablar por las familias de la Araucanía que todavía enfrentan las consecuencias de este sistema frontal. Más de 14.000 personas han sido afectadas y cerca de 5.000 llegaron a permanecer aisladas por desbordes, anegamientos y cortes de camino. Y hoy nos llega la nieve. Y esto no lo conocemos solamente por informes, lo constatamos directamente en terreno. Estuvimos en la comuna de Cunco, en Carahue, donde visitamos albergues, entregamos ayuda y conocimos de primera mano la preocupación de las familias por el aislamiento y la pérdida de conectividad. También nos reunimos con el director regional de Senapred para conocer el despliegue y las principales necesidades que dejó esta emergencia. Porque detrás de cada camino cortado hay una familia aislada, hay animales sin forraje, un agricultor que no puede llegar a su predio o una persona que necesita atención médica. Por eso oficiamos a la Subdere solicitando un plan de acción específico para la Araucanía, un catastro de caminos, puentes, sistema de agua potable rural e infraestructura dañada, además de los recursos disponibles para su recuperación. Ahora necesitamos respuestas concretas, cuántos recursos, los responsables y los plazos, menos burocracia y más acción, porque la reconstrucción comienza ahora. He dicho, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Flor Contreras. A continuación tiene la palabra el diputado Daniel Manucheri. Gracias, presidenta. El temporal fue obra de la naturaleza. La demora y la inacción fueron decisiones del gobierno. Una semana antes oficiamos al gobierno. Les advertimos que venía algo grave. Les señalamos que podían activarse las quebradas. Pedimos maquinaria preventiva en esos sectores y mecanismos de evacuación. Y no nos quedamos solo en un oficio. Fuimos, junto con los parlamentarios de la región, a reunirnos con los Ceremis. Les dijimos que tendríamos cortes de agua y que se necesitaba un plan especial para enfrentarlos. Eligieron no escuchar. Como dijo el propio gobernador de Coquimbo, de Bópoli, los ministros del gobierno llegaron solo a sacarse fotos. Cuando se activaron las quebradas, estábamos con el alcalde de Coquimbo rescatando gente en los sectores rurales, con el agua hasta la cintura, mientras le pedíamos ayuda al gobierno de manera desesperada. ¿Y cuál fue la respuesta?
el ministro Poduje, haciendo live desde su oficina, burlándose y diciendo que exagerábamos, mientras el agua se llevaba a nuestra gente. El estado de catástrofe llegó cuando ya estábamos contando a nuestros muertos. Llegamos a tener 13 fallecidos y 18 personas reportadas como desaparecidas. Miles de familias vieron sus viviendas dañadas. Y como si faltara algo, el ministro de Defensa decidió viajar a Hawái en medio de la tragedia. Y al regresar, cuestionó públicamente las denuncias sobre las personas desaparecidas. Presidente, el gobierno dejó botada a la región durante la emergencia. El propio gobierno ha reconocido que la recuperación puede significar 700 millones de dólares. Por eso quiero preguntarle a los ministros directamente, ¿dónde está el plan de reconstrucción para Coquimbo? ¿Cuánto dinero tendrá? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué obras se van a ejecutar? ¿Y quién será el responsable? Con nombre y apellido. Porque mi región ya tuvo suficientes sobrevuelos, fotografías y anuncios. Y le aviso al gobierno desde ya, abandonaron a la región de Coquimbo en el temporal y el costo lo pagó la gente. Abandonarla en la reconstrucción no se lo vamos a permitir. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Manucheri. A continuación, tiene la palabra el diputado Eduardo Cretón. Gracias, señora presidenta. De verdad que es bastante ridículo lo que estamos viendo. Yo me pregunto, ¿qué pensarán las personas que han sido afectadas por la emergencia de una sesión como esta? Cuando se pide una sesión especial que para lo único que sirve es para recriminarnos uno a otro. Los que no fueron capaces de reconstruir los incendios, echándole la culpa al gobierno de lo que ocurrió ahora. Los que somos oficialistas tratando de mostrar que este gobierno lo ha hecho mejor que el gobierno anterior. Yo por una vez le pido a este Congreso que nos saquemos la camiseta de oficialista o la camiseta de oposición y que nos pongamos la camiseta de Chile. Y no se ría, diputado, porque vaya a reírse en la cara de los vecinos de Angol que lo perdieron todo. Vaya a reírse en la cara de los vecinos de la Araucanía que han sido afectados por las inundaciones. ¿Y sabe por qué? Porque su gobierno entregó vivienda en sector inundable. Entonces, por favor, acá hay personas que lo están pasando mal y cuando ocurren este tipo de cosas, en vez de estarnos recriminando unos a otros, lo que deberíamos estar preocupados es de cómo generamos que las ayudas tempranas lleguen. Yo le quiero agradecer a la ministra de Desarrollo Social por tratar de sacar adelante el bono de emergencia para los vecinos de Angol. Creo que vamos a tener que fiscalizar qué es lo que se hizo mal, qué es lo que se hizo bien, pero este no es el minuto para que estemos echando las culpas unos a otros ni riéndonos en la cara de las personas que han sido afectadas. Este es el minuto para que nuestros vecinos puedan salir adelante y podamos superar la emergencia. Y en eso no hay ningún chileno de buena voluntad que sobre. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cretón. A continuación, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Diputado Achurra. Gracias, presidenta. No, artículo 90, a propósito de la interpelación directa que me hace el diputado por su intermedio, Cretón. Yo en ningún momento me he reído de las personas, me ha causado risa el desparpajo con que el diputado nos acusa a nosotros de ponernos la camiseta cuando el diputado lo único que hace permanentemente es interpelar para grabar su reel aquí en el Congreso. Gracias, presidente. Diputado Achurra, hemos revisado y no hay ninguna alusión a su persona. Así que, por favor, diputado Winter. Sí, que más allá del contenido, se hizo una interpelación en segunda persona, que es lo que prohíbe el reglamento. No, estamos haciendo... Vayan a reírse de las personas que... Ahora, ¿por qué el diputado Guzmán tiene autorización para estar gritando todo el rato o es una cosa que está fuera de...? Nadie tiene que estar gritándole a nadie. Así que vamos a continuar dándole la prestancia que tiene esta Cámara. A continuación, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. A continuación, entonces, tiene la palabra el diputado
Patricio Briones. Gracias, presidenta. Soy del Biobío y tengo certezas más que dudas. He sido testigo de las acciones preventivas y de mitigación tomadas por el gobierno central en mancomunión con los gobiernos locales y regionales. Si bien en esta ocasión hubieron proactividad y prevención, nada hacía presagiar la magnitud del fenómeno climático al cual estuvimos y seguimos siendo expuestos en la región del Biobío. Región que por múltiples razones es el estandarte de las catástrofes. Nuestra resistencia y resiliencia nos obliga a poner en la discusión que debemos ser una prioridad en las obras necesarias para darle el envío necesario a todos los penquistas para seguir poniéndose de pie. Las obras de conectividad no son un lujo, ministro, ni un anhelo vacío. Es una necesidad imperiosa y vital para unir la intercomuna de forma orgánica, longitudinal y meridionalmente. Somos cerca de 1 millón de chilenos, ministro, que pedimos no posponer los proyectos de desarrollo de la región, porque de esas decisiones la calidad de vida de todos en la región se elevaría a su máxima expresión. Porque aunque no lo crea, generaría más empleo, no por los trabajos que se requieren para ello, sino que porque el chileno de bien lo único que quiere es la oportunidad de moverse, trasladarse, interactuar dinámicamente y no perder la mitad de su vida en tacos, atochamientos, vías saturadas, puentes caros. Muchas gracias, diputado Briones. A continuación, tiene la palabra el diputado Daniel Valenzuela. Gracias, presidenta. Presidenta, yo antes del tiempo lo miraba en la televisión. Ahora, con mucho orgullo, el gobierno me anticipa cómo está el tiempo. Y es porque un gobierno que planifica con antelación, que tiene gente preparada, vimos nuestras Fuerzas Armadas con el agua literalmente hasta la cintura. Eso es el país que nosotros estamos construyendo, pues, con gente ordenada, con gente que fue capaz de decir que había un temporal y prepararse para esto. ¿Para qué decir lo que hace el MOP? Estaban todos los caminos cortados, en tiempo récord, solucionamos los problemas. Hay nieve, me sacan la nieve, se cae el cerro, tenemos el camino habilitado. Bueno, esas son las cosas buenas, también hay cosas malas. Por su intermedio, presidenta, tengo en Liquiñe 700 familias sin agua potable, 10 días sin que los niños que van al colegio. Va el ministro de Agricultura y parece que yo estoy pintado ya porque ni siquiera llama a las autoridades locales. Entonces, yo creo que con una mano lo felicitamos y con otra también tenemos que llamar la atención cuando las cosas no funcionan. Presidenta, yo creo que acá hemos estado a la altura. Yo le pido, por favor, por su intermedio, presidenta, que el ministro nos ayude con el tema de Liquiñe. Tenemos la gente en Payaco que todavía tenemos praderas muy inundadas y que cuando vayan autoridades de gobierno, al menos llamen a este humilde diputado y que las autoridades que tenemos en la región al menos contesten el teléfono. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Roberto Celedón. Muchas gracias, presidente. Seré muy breve por el tiempo que tengo y me quiero dirigir especialmente al viceministro de Obras Públicas y de Telecomunicaciones. En la región del Maule hay 2 comunas extraordinariamente afectadas por el sistema frontal. Uno es Constitución y otro es Licantén. Constitución, el señor alcalde, don Carlos Valenzuela, le ha enviado una comunicación formal el viernes pasado, en que relata la situación de que quedaron completamente incomunicados por incumplimiento de las empresas de telecomunicaciones, Entel, Claro, Movistar, de las obligaciones que le impone el reglamento de la ley 20.478 en cuanto a mantener un tiempo necesario de comunicación, porque cortado el servicio eléctrico, estas empresas no han respondido. Y eso es gravísimo en situaciones de emergencia porque quedan incomunicados y con graves riesgos de vida
y de afectación a la familia. Se han producido, señor ministro, 14 socavones. Todos vimos uno en Putú, que es parte de la comuna de Constitución, por la televisión pública, pero son 14 en un pueblo pequeño afectándose enormemente a las poblaciones. Les ruego que presten auxilio con urgencia. Hay más de 400 familias damnificadas en Constitución por esta situación. Una ciudad pequeña que queda incomunicada. Y me refiero, en los segundos que tengo, a Lindero, Alicantén, perdón. Obras Públicas no ha limpiado el cauce del río Mataquito en circunstancias que en el 2023 se produjo una inundación tremenda. Muchas gracias, diputado Celedón. Lamentablemente se le acabó el tiempo. A continuación tiene la palabra el diputado Jaime Coloma. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, saludar a los ministros acá presentes. Presidenta, yo creo que todos los chilenos tenemos una cualidad, que frente a las catástrofes siempre nos unimos y sale lo mejor de todos nosotros. Así que, al igual que por su intermedio, Cretón, no estoy muy cómodo con esto de tratar de sacarnos los ojos uno por otro por ganar un punto político. Presidenta, yo le voy a decir mi experiencia en la catástrofe. Yo fui invitado, primero que todo, por el presidente de la República y también por su intermedio el viceministro del Interior a la Escuela de Infantería en San Bernardo. Y pude presenciar ahí físicamente toda la preparación que se hizo en conjunto con el Ejército. Vi la reunión, los múltiples COGRID, vi cómo estaban destinados los distintos oficiales, vi un gobierno preparado. Y así después lo pude ver en la calle, porque yo soy diputado del Distrito 14. 3 provincias rurales que sufrieron mucho con esta catástrofe natural. Pero esto hay que sumarlo también a una experiencia que tuve. Aquí quiero felicitar por su intermedio el ministro de Obras Públicas, también con su subsecretario. Fui al Ministerio de Obras Públicas y pedimos maquinaria pesada junto con la DOH para poder encauzar los ríos de Maipo y los ríos Mapocho, porque la comuna de Talagante que los rodean estos 2 ríos y siempre tienen inundaciones y siempre terminamos sufriendo. Gracias a esas obras, Presidenta, se lograron salvar vidas y ninguno de los dos campamentos sufrió mayores daños. El Ejército estuvo presente completamente, Presidenta, y logramos hacer evacuaciones preventivas en Talagante, en la ribera Mapocho Río Sur, también La Manresa, también lo logramos hacer en Melipilla. ¿Cuántas víctimas tuvimos? 0. ¿Por qué? Porque había un gobierno completamente preparado. En Isla de Maipo, una comuna que uno hace un hoyo y sale agua, siempre se inunda además. Aquí, junto con el Ministerio de Obras Públicas, también logramos hacer una limpieza de 35 kilómetros de canales. ¿Qué pasó? Por primera vez en 20 años no se inundó Isla de Maipo. También quiero agradecer por su intermedio a la ministra Wolf, que coordinó toda una serie de albergues sumamente importantes en la comuna de Melipilla, en la comuna de Talagante. En la comuna de Talagante, como hubo tanto desalojo de campamento, hubo que llevarlo a Peñaflor. Ahí estuvo. Absolutamente a ninguna persona le faltó cama, cobija y comida. Y eso, ministra, se lo quiero agradecer, porque fueron miles de familias quienes vivieron dignamente una emergencia. Y eso lo hace un gobierno preparado. Aquí no se trata de sacarnos los ojos. Aquí la idea es cómo poder avanzar, cómo poder mejorar. Y también quiero agradecer por su intermedio al ministro del Interior, porque hizo la operación Vulcano, la cual logró juntar a los delegados regionales, a los delegados provinciales, con todos los alcaldes. Y eso, Presidenta, logró salvar vidas. El Distrito 14 hoy en día puede decir que no sufrió ninguna víctima, pese a que en un día, como en comunas como Melipilla, llovieron más de 200 ml. Es decir, se salvaron vidas por preparación. Y por último, María Pinto, que se terminó desbordando un canal. En ese canal hubo cientos de pequeños y medianos agricultores que perdieron su cosecha. Al día siguiente estaba el Ceremi, al día siguiente estaban las comunicaciones con la subsecretaría y el ministro de Agricultura levantando distintas fichas. Eso es lo que yo quiero, ver cómo poder arreglar. ¿Hay puntos débiles? Sí hubo puntos débiles. Por ejemplo, y esto no es un problema de mi distrito, es a nivel nacional.
tenemos que mejorar cuando se caen las conexiones eléctricas, cuando se pierde la luz. Hay muchísimo que hacer, muchísimo que hacer e invertir en infraestructura. Pero eso es lo que yo esperaba de este Congreso, ver dónde poder mejorar y no simplemente sacarnos las caras. Porque lo que mejor tienen los chilenos es que nos unimos frente a las catástrofes. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias al Gobierno porque lograron salvar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. A continuación tiene la palabra el diputado Benjamín Moreno. Muchas gracias, Presidenta. Mientras en el norte del país tenemos una emergencia, la izquierda, que durante toda esta sesión tuvo más de 20 diputados que no estaban en la sala y que firmaron esto, tiene a 4 ministros que tenían que estar trabajando acá. Y les da lo mismo y después se quejan. Chile, sin lugar a dudas, es un país generoso. Venimos a escuchar lecciones de los mismos que nos decían que junten agua en las lavadoras, o que te entregaban un kit cultural después de haber perdido la casa, o que se demoraban 7 meses en entregar los útiles escolares. ¿No les da vergüenza? Presidente, si hay algo que solamente tenemos que agradecer es que bajo la administración del presidente Boric no hubo un terremoto, porque si no, a los 15 días hubieran hecho una mesa de trabajo para definir por qué lado se podía tomar una carretilla. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Moreno. A continuación tiene la palabra el diputado Javier Muñoz. Después, por reglamento, diputado Winter. Tiene la palabra el diputado Javier Muñoz. Después. Gracias, presidente. Por su intermedio a los ministros presentes. La situación del Maule es muy compleja. La agricultura familiar campesina y la pequeña agricultura ya venían golpeadas y con estos temporales la situación para muchos de ellos es francamente terminal, salvo que el Estado intervenga. Catastro detallado que ya supera los 1.000 afectados, bonos de recuperación y apoyo técnico son esenciales para ir en ayuda y no solo para los agricultores sin DAP. La declaración de emergencia agrícola es vital para ellos. Por otro lado, hay diversos sectores como Upeo, Tutuquén y sobre todo Licantén que requieren intervenciones con nuevos enrocados o complementar los enrocados que ya existen, pues el río Mataquito y sus afluentes no han dado tregua. ¿Para qué vamos a hablar y mencionar los daños de infraestructura pública y la inmensa cantidad de familias afectadas de Constitución? Especial atención requiere el tema eléctrico y compañías de telecomunicaciones que no son capaces de entregar un servicio adecuado, pero para facturar y para cobrar cuando uno se retrasa son rapiditos. Las autoridades regionales y casi todas las comunales estuvieron a la altura, ahora faltan ustedes. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Leandro Kunzman. Gracias, presidenta. La emergencia son uno de los momentos en que los ciudadanos pueden comprobar de manera concreta si el Estado funciona o no. Porque cuando una familia pierde su vivienda, cuando una localidad queda aislada o cuando un temporal amenaza la seguridad de nuestros vecinos, las personas no esperan discursos rimbombantes o explicaciones burocráticas. Esperan presencia, coordinación y soluciones. Y eso es precisamente lo que hemos visto durante las últimas emergencias provocadas por los sistemas frontales que han afectado principalmente la región de los ríos. A diferencia de algunos políticos que prefirieron hacer el punto político y en vez de ponerse a disposición de la emergencia, algunos prefirieron la crítica en vez de buscar soluciones, las cámaras en vez de estar en terreno, quiero reconocer públicamente el trabajo encabezado por nuestra delegada presidencial, doña Vicky Carrasco, quien ha estado desplegada en terreno, coordinando servicios públicos, trabajando con los municipios y atendiendo directamente las necesidades de las comunidades afectadas. Lo vimos especialmente en Corral, una de las comunas duramente golpeadas por el viento y la lluvia. Estuvimos monitoreando la emergencia hasta últimas horas de la noche, en contacto permanente con la delegación presidencial, Senapred y el alcalde Claudio González, levantando necesidades, gestionando respuestas con los ministros que acá están presentes. Y cuando planteamos directamente al presidente José Antonio Kast la situación que estaba viviendo Corral y la necesidad de disponer de recursos que enfrentaran la emergencia,
y posteriormente avanzar la recuperación, hubo respuesta. Porque Chile ya conoció las consecuencias de un Estado que llega tarde, de un Estado en alumnos en práctica, donde sufrieron miles de familias de Valparaíso y miles de familias del Biobío, donde los futuros ministros estaban y los ministros del gobierno de Gabriel Boric no estaban. Lo vimos donde la crisis respiratoria, donde lamentablemente tuvimos que afectar muertos, cuando está en juego la vida de las personas, la improvisación del Estado. Muchas gracias, diputado Guzmán. A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Recientemente un diputado del Frente Amplio, presidenta, decía que era indecente. A mí me parece indecente que los diputados del Frente Amplio hayan pedido esta sesión y no hayan estado en la sala. No había más de 5 diputados del Frente Amplio en toda la sesión. Me parece indecente, presidenta, que vengan a pedir una sesión especial para hablar de medidas y de acciones y no propongan ninguna medida y ninguna acción. Excepción, el diputado Celedón, presidenta, por su intermedio, el único que habló de necesidades urgentes para la región del Maule o para algún lugar de Chile. Los diputados del Frente Amplio hacen show y hacen contingencia con el dolor y las necesidades ajenas. Ahora, presidenta, por su intermedio a los ministros presentes, efectivamente en la región del Maule tenemos importantes daños en infraestructura pública, principalmente en la comuna de Constitución, ministro, y vamos a necesitar de su ayuda y los recursos para poder contenerlo. Felicitar por su intermedio, presidenta, a la ministra de Desarrollo Social. El despliegue para poder hacer las fichas FIBE en la región del Maule fue significativo y fue demasiado importante. Ahora, al ministro del Interior, necesitamos los recursos para poder atender a todas esas personas que se vieron afectadas por las inundaciones. Presidenta, no puede ser que algunos pretendan hacer un show político con las necesidades, con la urgencia y sobre todo con el dolor ajeno. Eso es impresentable, eso es indolente y eso es indecente. Al Frente Amplio, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Guzmán. A continuación, tiene la palabra la diputada Stephanie Geldres. Muchas gracias, señora presidenta. Primero quisiera partir diciendo que encuentro profundamente lamentable que la izquierda nuevamente encuentre un tema tan sensible para politizar. Cuando se trata de la vida, de la seguridad, de la propiedad privada de nuestros compatriotas, son temas que no podemos banalizar y transformarlo en herramienta de confrontación. Para que la izquierda entienda, las emergencias se preparan. Tenemos la prevención, la respuesta y la mitigación. Por lo tanto, en este contexto, todos los temas de emergencia que estamos viviendo este año tienen que ver con la preparación que tenía que haber hecho precisamente su gobierno. Por eso nos gustaría saber su gobierno qué hizo en temas de limpieza de cauces, en obras de mitigación, en mantención de caminos, en planes de reducción de respuesta a la emergencia. ¿Qué hicieron? Bueno, vamos a tener que oficiar para saber en qué estaban las instituciones en aquella época. Respecto a la respuesta a la emergencia, señora presidenta, en este gobierno, ¿qué es lo que vimos? Un gobierno que tempranamente alertó acerca de esta alerta preventiva meteorológica. Un gobierno presente que jamás se vio colapsado. Vimos un gobierno informando día a día, coordinando a las instituciones. Al subsecretario Pavés en televisión, mañana y noche, informando los números de afectados, los caminos interrumpidos, las respuestas, las soluciones que tenía este gobierno para dar. Al presidente Kast, señora presidenta, quien suspendió su agenda y asumió personalmente la conducción de esta emergencia con los pies en el barro, muy distinto a lo que hizo el presidente Boric en el sistema frontal de junio de 2024, cuando desde Suecia anunció que luego de su gira iba a venir a darle la cara y la respuesta a los compatriotas que estuvieron desesperanzados sufriendo esa emergencia. Señora presidenta, al momento este gobierno ya ha entregado 12.000 bonos de recuperación. Y siguen preparando la siguiente emergencia, porque lo que no entiende la izquierda es que la emergencia se prepara y no se trata de hacer un show para la tele cuando la emergencia está ocurriendo. Si les importara tanto la emergencia, bueno, los invito a oficiar a todas las municipalidades de sus comunas para saber en qué están los planes de reducción de riesgo de desastre. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? No, pero sí vienen a hacer el show acá al hemiciclo en vez de ayudar a sus compatriotas. Por eso, señora presidenta, por favor, no manuchericemos más la emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a borrar esa parte de la intervención. Vamos a borrar esa parte de la intervención cuando hace la alusión al diputado.
Para terminar estas intervenciones tiene la palabra el diputado Alex Nahuelquín. Gracias, presidenta. Hoy en Futaleufú se encuentra bajo alerta amarilla, pero las alertas no son suficientes, presidenta. Se necesitan acciones concretas, recursos oportunos y asistencia directa para nuestros agricultores y sus familias en Futaleufú. Cuando corresponde decretar emergencia agrícola en las zonas afectadas, la autoridad no puede tiritar la mano. Las ayudas no pueden seguir llegando tarde, porque cada día de espera agrava las pérdidas, pone en riesgo la producción y termina afectando a toda la cadena alimentaria. Nuestros agricultores no pueden seguir esperando. Es urgente actuar ahora y con decisión, celeridad y presencia del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias por su silencio. Nahuelquín. Hemos terminado las intervenciones. A continuación, el ministro Claudio Alvarado, ministro del Interior. ¿No? Ok. Entonces, entramos. Corresponde votar. Vamos entrando en la votación de solicitudes de resolución. Corresponde votar la solicitud de resolución número 198, presentada por el Comité del Partido Comunista Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Gracias, presidenta. Solicitud de resolución número 198 de los diputados y diputadas Daniela Serrano, Ana María Gasmuri, Marcos Barraza, Natalie Castillo, Luis Alberto Cuello, Bernardo Salinas y Sofía González, en virtud del cual solicita a su excelencia el presidente de la República investigar las responsabilidades políticas y administrativas por la demora en la declaración del estado de catástrofe durante el sistema frontal de julio y agosto de 2026, además de entregar ayudas y realizar inversiones públicas en coordinación temprana con municipios y gobiernos regionales, como medidas para responder a la catástrofe y reconstruir social y materialmente los territorios damnificados. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias. En votación. ¿Me voy a votar? Ay, Dios mío. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores y señoras diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 55 votos, 56 en contra. Rechazado. Diputado Manucheri, punto de reglamento. Presidenta, 90.6, yo no voy a responder los ataques, solo pido que se saquen del acta. No vale la pena, para no hacer famosa, ni siquiera nombrar a la parlamentaria que dice esto. Pero sí, presidenta, me preocupa por qué el Ejecutivo no habló. ¿Tienen algún problema? ¿Están con alguna enfermedad? ¿Algo que no les permita hablar? ¿No tienen el apunte? ¿Se les quedó el PPT? Diputado, no es reglamento. ¿Qué es lo que les pasó? Diputado Manucheri. Yo entiendo que la última vez que leyó una ministra acá hizo el ridículo, no es pero pudiesen expresar qué es lo que pueden decir respecto a lo que los parlamentarios han señalado. Gracias. Diputado Luis Cuello pidió la palabra por reglamento. Espero que no sea el mismo estilo que el anterior, que nunca fue reglamento. Sí, presidenta. Sí, reglamento respecto de las sesiones especiales, porque, presidenta, el objetivo de una sesión especial y de poder concordar la invitación o citación a los respectivos ministros es también poder escuchar a los ministros y ministras de Estado. Entonces, en consecuencia, si no se pronuncian y solamente asisten a observar el debate, pierde sentido la sesión especial como una herramienta de fiscalización. Luis Cuello, los ministros Gracias. Tienen la libertad de contestar o no contestar. No es una cosa que esté... Solo deben concurrir. Esa es la exigencia. Artículo 37 de la Constitución, y es absolutamente aceptable. Vamos con el segundo proyecto de resolución. Corresponde votar la solicitud de resolución número 199, presentada por el Comité del Partido Renovación Nacional Evópolis Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 199 de las diputadas y diputados Diego Charper, René Manuel García, Jimena Sandón, Eduardo Durán, Claudia Mora, Rodrigo Ramírez y Daniel Valenzuela,
en virtud del cual solicita a su excelencia, el presidente de la República, implementar el Plan Chile se levanta en las regiones afectadas por los sistemas frontales ocurridos durante los meses de julio y agosto de 2026. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias. En votación. ¿Han votado todos los señores y señoras diputados? ¿Han votado todos los señores y señoras diputados? Hay que ver bien lo que dijo para... ¿Resultado? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 100 votos, 11 abstenciones. Aprobado. ¿Qué le pasó a la... Diputada Tello, punto reglamento. Muchas gracias, presidenta. Artículo 37. Yo quisiera insistir, presidenta, para que los ministros se puedan referir a los vecinos y vecinas de la región de Coquimbo. La verdad es que ese es el objetivo de esta solicitud de exención especial, para que ellos puedan dar algún anuncio, alguna medida. Eso es lo que está esperando hoy día nuestra región y es lo que está viendo también a través del canal de la Cámara, por favor, presidenta. De la por Cámara favor. Le volverá a explicar lo que yo ya dije. Honorables diputados, el artículo 37 a que hace referencia a la señora diputada se refiere a los viajes oficiales de esta institución. Yo, pero entiendo, pero por favor, que me dejen terminar. Por favor, a ver, Pero por favor, entiendo sin interrupción. que la referencia no es al 37 de derecho, sino que al 37 de la Constitución. Y ese artículo me voy a permitir leérselo para claridad de todos los diputados y diputadas. Dice, los ministros podrán, cuando lo estimen conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados del Senado y tomar parte en sus debates con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto. Dice el inciso segundo, que es el que nos interesa, sin perjuicio de lo anterior, los ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de sus atribuciones, de las correspondientes secretarías de Estado, acuerden tratar. El artículo 76 del reglamento señala que la no asistencia de los ministros de Estado de manera injustificada debe ser comunicada al presidente de la República. Los ministros de Estado han concurrido personalmente a la citación de esta Cámara y el derecho a la palabra es un derecho que tienen ellos cuando lo estimen conveniente. Yo creo que ya está Sí, la más mesa tiene la cuestión que clara. claro. A continuación corresponde votar la solicitud de resolución número 200 presentada por el Comité del Partido Demócrata Cristiano, Federación Regionalista Verdes, Sociales e Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 200 de los diputados Jorge Díaz, Héctor Barriga, Felipe Camaño, Priscila Castillo, Cristian Mella, Javier Muñoz, Álvaro Ortiz y Patricio Pinilla, en virtud del cual solicita a su excelencia, el presidente de la República, tomar todas las medidas legales y administrativas para realizar un catastro de agricultores afectados en las regiones del Maule, Biobío, Ñuble, Valparaíso, Coquimbo y Atacama, identificando los daños sufridos en cultivos e infraestructura agrícola, implementando un bono extraordinario de recuperación para los agricultores afectados y diseñar e implementar un protocolo nacional de continuidad de las telecomunicaciones en situaciones de emergencia, garantizando el funcionamiento de los servicios de telefonía e Internet durante eventos climáticos extremos. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Después de la votación, diputada Schneider. ¿Han votado todos los señores y señoras diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 110 votos. Aprobado. Diputada Schneider.
Cuestión de reglamento, espero que no sea el punto que ya fue zanjado 2 veces. Lamentablemente, Presidenta, voy a comentar efectivamente lo que señalaba el secretario general, el artículo 76, sí, adelante, el artículo 76 de nuestro reglamento y las normas constitucionales. Nadie discute que sea facultativo para las y los ministros hablar en una sesión como esta. Lo que yo discuto es que se ve patético ante el país que 3 ministros de Estado y una ministra no tengan nada que decirle al país sobre su trabajo. No quedamos mal las y los parlamentarios, queda mal un gobierno que no fue capaz de preparar una minuta para responderle a Chile. Este es el Congreso Nacional. Esto no es una invitación a jugar al luche. Este es el Congreso Nacional. Señora Presidenta, ustedes tienen toda la razón con el reglamento, pero el actuar de los ministros es patético. Muchas gracias. Diputada Schneider, me parece que no corresponde, creo que ha quedado absolutamente zanjado este tema y espero que no sigamos haciendo estos puntos, estas cuñas políticas. Corresponde votar la solicitud de resolución número 201 presentada por el Comité del Partido de la Gente. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 201 de los diputados Juan Marcelo Valenzuela, Lilian Betancourt, Patricio Briones, Tamara Ramírez, Fabián Osandón, Guillermo Valdés, Elina Urqueta, Sandra Parisi y Paula Olmos, en virtud del cual solicita a su excelencia, el presidente de la República, que instruya la realización de estudios y la ejecución de obras de infraestructura resiliente en materia hídrica y de conectividad, destinadas a enfrentar las lluvias intensas y los efectos del cambio climático en los términos que indica. Eso es todo, Presidenta. En votación. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 111 votos. Ha aprobado. Diputado Baza, por reglamento, pero quiero advertir que si volvemos al mismo punto me voy a ir en la obligación de aplicar las multas propias de cuando uno ya advierte el tema, así que por favor le pido que sea de otro tema. Presidenta, entonces antes de intervenir, quisiera preguntarle, yo no he intervenido en este asunto y me parece que la interpretación de los incisos primero y segundo del artículo 37 de la Constitución es distinta a la que ha hecho presente el señor secretario. Entonces no quisiera interpelar a los ministros, sino que me parece que es importante establecer, perdón, es que yo creo que de verdad creo que es significativo. Con el secretario lo puede hacer después, Presidenta, pero ya creo que hemos Presidenta, el inciso claro segundo, pero Presidenta, así que si continúa, el inciso, voy a tener que aplicar multa y se lo estoy advirtiendo. Presidenta, aplíqueme la multa, pero escúcheme. Ok, El inciso segundo, es que no puedo hablar así. No puedo hablar así, Presidenta. Aplíqueme la multa, pero creo que esto es importante. Por favor, comportémonos. No, que llamen al orden, pero llamo al orden a todo el mundo. Nos queda poco, yo sé que estamos cansados, pero yo creo que el tema, si somos serios, está más que zanjado. Ya lo hemos hecho varias veces, no vamos a continuar con esta materia. Está bien, pero quiero hacer el punto. El artículo 37, inciso segundo... Presidenta, perdón, no puedo, así no puedo. ¿Por qué no llama al orden a sus colegas, Presidenta? Diputado, le vamos a contestar por escrito, según lo que me dice el secretario de la corporación, si nos puede mandar su interpretación para nosotros poder contestarla y vamos a tener la transparencia de hacerla pública aquí en la mesa. No hay más palabras, vamos votando. Bueno, no tenemos más palabras, vamos. 202. Corresponde votar la solicitud de resolución del número 202, presentada por el Comité del Partido por la Democracia e Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 202 de los diputados y diputadas Andrea Parra, Fernando Zamorano, Jaime Araya, Carlos Bianchi, Carlos Carvajal, Carlos Cuadrado, José Montalva, Raúl Soto, Cristian Tapia y Héctor Ulloa, en virtud del cual
solicita a su excelencia el presidente de la República la creación del Plan Nacional de Equipamiento y Fortalecimiento Municipal para las respuestas ante emergencias. Eso es todo, presidenta. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? A favor. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 103 votos, 5 en contra. Aprobado. Corresponde votar las... Pero voy a advertir, diputado Araya, que se sale de la cuestión, voy a aplicar la misma sanción, porque yo creo que el tema está más que zanjado. Quien tenga una duda tiene toda la libertad de mandarla por escrito y nosotros le contestamos. Diputado Araya. Gracias, presidenta. Presidenta, artículo 55, en su numeral quinto, usted tiene como función cuidar la observancia de este reglamento. Y en ese sentido, cuando en reiteradas ocasiones se salieron del punto reglamentario, debe hacer uso de esta facultad. Hubo objetivamente faltas al orden correspondientes al artículo 90, tanto numeral 5, numeral 6, y usted no les quitó la palabra. Diputado Araya, no sé si estaba pendiente, pero lo hemos hecho todas las veces aplicando la multa que corresponde. No. Y yo creo Presidenta, le estoy argumentando y le estoy citando artículos del reglamento para que usted haga ejercicio de las facultades y los deberes que tiene como presidenta. Si está adelante en la testera, le pido que sea ecuánime y respetuosa del reglamento, porque lamentablemente es sumamente tolerante con el Frente Amplio, que son solo 5 diputados en la sala, y con nosotros tiene otro trato. He dicho, presidente. A ver, diputado Araya. Diputado Araya, yo creo que es absolutamente injusto porque hemos aplicado todas las multas al sector de Frente Amplio y yo les pido que por favor demostremos un poquito de cordura y sigamos y al menos pongamos atención. Han venido innumerables diputados a recordarnos lo mismo que usted ha dicho y hemos aplicado todas las multas que he dicho. Así que no me parece su alusión. Continuamos. Corresponde votar la solicitud en la resolución número 203, no más, presentada por el Comité del Partido Unión Demócrata Independiente. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 203 del diputado Eduardo Cretón y la diputada Flor Valls, en virtud del cual la Cámara de Diputados respalda la gestión del gobierno de su excelencia el presidente José Antonio Kast frente a los sucesivos sistemas frontales y acuerda que dicho modelo de coordinación sea replicado por las futuras administraciones. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias. A favor, en votación. No sé cuál era la votación. A ver, en votación. Después, diputada, por favor, después de la votación le vamos a dar la palabra. Nunca se ha dado la palabra en medio de la votación. En votación. ¿Han votado todos los diputados y diputadas? ¿Han votado todos los diputados y diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 53 votos, 37 en contra, 20 abstenciones. Rechazado. La misma defensa la diputada. La palabra del reglamento me va a estar pidiendo la. Diputada Macías tiene la palabra, pero quiero hacer la advertencia de que si volvemos al mismo tema que ya está zanjado como 3 o 4 veces, vamos a llamarla al orden con las multas que corresponden. Sí. Presidenta, quiero hacer presente respecto del artículo 75 en su inciso quinto. Y esto porque es muy explícito donde dice que respecto de las sesiones especiales, al término de la primera ronda, el ministro, permítame terminar, presidenta, no he intervenido en esta sesión, he sido respetuosa. El ministro de Estado deberá hacerse cargo de las observaciones formuladas. La ronda siguiente
se iniciará en orden inverso al establecido en el inciso Diputada, anterior la llamé al y así orden sucesivamente. y Por con lo la tanto, multa que se el le va a inciso aplicar, quinto usted establece después el no va a poder deber alegar. Así de que le hacerse pido que, cargo por de las favor, observaciones termine realizadas su por el intervención, Parlamento. porque estamos haciendo el loco frente a todo el país. La palabra en este minuto la tiene Honorable el Cámara, secretario de la para Cámara. que haya precisión, las sesiones pedidas no son del artículo 75, son del artículo 76. La sesión es pedida por el artículo 76. Mire, por favor, su señoría, la citación. No, 204. Estamos aplicando reglamento para los que no entendieron cuando yo fui clarita de decir que íbamos a aplicar el reglamento y es lo que hemos hecho durante toda la sesión. Corresponde votar la solicitud de resolución número 204 presentada por el Comité del Frente Amplio. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 204 de los diputados y diputadas Carolina Tello, Ignacio Achurra, Roberto Celedón, Matías Fernández, Consuelo Veloso, Félix Bugueño y María Francisca Bello, en virtud del cual solicita a su excelencia el presidente de la República que asuma un compromiso explícito con la reconstrucción completa, multidimensional y resiliente de las zonas afectadas por los sistemas frontales de julio y agosto de 2026 y adopte las medidas que se indican. Eso es todo, Presidenta. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores y señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 45 votos, 54 en contra, 11 abstenciones. Rechazado. Y finalmente corresponde votar la solicitud de resolución número 205 presentada por el Comité del Partido Socialista, Liberal, Radical e Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 205 de las diputadas y diputados Raúl Leiva, César Valenzuela, José Antonio Rivas, Carolina Cucumides y Daniel Manucheri, en virtud del cual solicita a su excelencia el presidente de la República disponer de manera inmediata recursos frescos para ir en ayuda de las familias afectadas por las inundaciones y otras consecuencias del sistema frontal, extendiendo la declaración de zona de catástrofe a todas las comunas con daño acreditado, publicando un catastro definitivo a fin de extender el bono de recuperación a la totalidad de los hogares que lo requieran, adoptando las demás medidas que se proponen. Eso es todo, Presidenta. En votación. ¿Han votado todos los señores y señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 60 votos, 49 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y espero que todos tengan una muy buena y tranquila noche.